Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Bertoldo.es, diodos 35 gráficas. En este caso nos pide la función de transferencia, calcular el voltaje 2 en esta resistencia en función de lo que varía V1 en un circuito que tiene un diodo, en este caso un diodo con una fuente de voltaje. Entonces vamos como siempre a distinguir las corrientes, si va de positivo a negativo. La corriente viene por aquí, puede venir por el diodo porque está ánodo-cátodo, positivo o positivo, puede pasar la corriente. Y aquí tiene una batería en oposición, más menos. O sea, para que estén en serie es más menos más menos. Aquí tengo el más con el más, está en oposición, o sea, se opone al paso de la corriente. Tengo que vencer aquí un voltaje, una caída, la caída del diodo, si es ideal 0, si es normal vamos a poner 0,6 voltios, y aquí de más a menos caen 2 voltios. Total, para que la corriente venga por aquí tiene que superar 0,6 y 2, 2,6 voltios. Vamos a ver ya directamente aquí. Esto cuando la corriente venga por aquí será 2,6 voltios. Y como esta resistencia está en paralelo con esta, tendrá el mismo voltaje. El voltaje, si aquí aumento, variará, no. Aquí esto siempre será un voltaje fijo de 2,6 voltios porque la batería es fija y el diodo es fijo. Entonces, la resistencia aquí también será un voltaje fijo puesta en paralelo de 2,6 voltios. Entonces, sabemos aquí que hay como casos, tenemos entonces voltaje positivo, vamos a poner de 0 a 2,6 voltios. Mientras esto sea menos de 0,6 voltios, para aquí no pasa. Vamos a suponer que tengo 2 voltios. Ponemos aquí 2 voltios. 2 voltios, aquí habría 2 voltios, por aquí no pasa porque la barrera es de 2,6. Entonces la corriente pues directamente viene por aquí. ¿Cuál será el voltaje en este punto? Pues lo hemos visto antes, divisor de corriente. V2 será el voltaje total, V1, el que hay en la entrada, por resistencia de abajo, R2, partido por la suma de las dos, R1 más R2. Si las dos fueran iguales, entonces el voltaje aquí sería la mitad. Si R1 igual a R2, entonces el voltaje 2 será la mitad del voltaje 1. A la salida aquí nos quedará la mitad del voltaje. Todo esto hasta que llega a 2,6 voltios. Y entonces lo podemos dibujar en la gráfica. Esto es 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, entonces hasta que llegue a 2,6 voltios. El voltaje, este es el que hay en la entrada, pues en la salida tendremos dicho la mitad. Donde pongo 1, bueno, la mitad o la pendiente, sí, supongamos que los dos son iguales y la mitad. Y aquí pongo, aquí es el 1, el 2 y el 3. Entonces, como es el voltaje, si R1 es R2, el voltaje es la mitad, pues esto es la pendiente de recta 1 medio, hasta llegar a 2,6. 2,6, aquí esto es pendiente de esto, es 1 medio, o en el caso genérico, el valor de R2 partido por R1 más R2. Por ejemplo, si R2 es 8K y R1 es 2K, pues la pendiente será 8 partido por 8 más 2, 10, 8 décimos. Podemos simplificar entre 2, 4 quintos. Esta sería la pendiente. ¿Qué pasa entonces al llegar a 2,6? Vamos a poner aquí que tengo 3 voltios. Y pongo aquí 3 voltios. Aquí hemos dicho que voltaje tiene que haber un mínimo de 2,6 y luego está fijado el voltaje. A partir de que esto llega a 2,6, la corriente siempre pasará por aquí y por acá, y por aquí pasará el resto de corriente. Si aquí hay un voltaje de 2,6 voltios, una vez esto esté conectado y pase la corriente por aquí, aquí tengo 2,6 voltios, podría calcular la intensidad que pasa porque tengo el voltaje y si sé la resistencia. Entonces aquí tengo 3 voltios y aquí 2,6. Aquí caerán la diferencia, 3 menos 2,6, aquí caerán 2,4. Pasará la intensidad que hace falta para que caigan 2,4 voltios, que será la que luego aquí harán caer los 2,6 voltios. Pero ¿cuál es el voltaje aquí? Hemos dicho que a partir de aquí, de cuando este de aquí la entrada sea más de 2,6 voltios, no, 2,6 no, aquí quedaba, no hemos visto que para que aquí haya 2,6 voltios, aquí me he equivocado antes, tengo que llegar a 4, al doble, 2,6 por 2.
2,6 y 2, a ver, esto, para que aquí llegue a 2,6 voltios, que es lo que quiero, estos 2,6 voltios de V2, para que pase por el diodo y la batería. Entonces esto tiene que ser el doble, 2,6, el doble es 6 por 2, 12, 5,2. Cuando llegue 3, 4, 5, vamos a poner esto aquí, 5,2. Cuando es 5,2 es el doble, 2 por 6, 12, 2 por 4, 5, pues esto llegará, con la pendiente está en la mitad, al 2,6. Y a partir de aquí se mantendrá el voltaje de 2,6 independientemente de que aquí ahora pongo los 5, no los 8 voltios o 10 voltios. Y aquí aplico 8 voltios, pues caerán aquí el resto, pero aquí caerán siempre 2,6. La corriente parte pasará por aquí. ¿Qué corriente es? Dependiendo de la resistencia, la que hace falta para que caigan 2,6 voltios. Supongamos que tenemos este de 8 voltios. Y aquí tenemos, las dos son de 10K. Esta de aquí es de 10K y esta de aquí es de 10K. Como son iguales, el voltaje aquí será la mitad, 8 voltios, que llevará en principio 4 voltios. Pero hemos dicho que no, que como en cuanto hay 2,6 voltios, el resto de la corriente pasa por aquí. El máximo de corriente que pasa por aquí es aquel que mantiene el 2,6 voltios. Aquí tendré siempre 2,6 voltios. Entonces, si aquí tengo 2,6 voltios, ¿cuál será la intensidad? Intensidad es voltaje entre R. Caída de voltaje 2,6 fijo a partir del punto en que llega a... que aquí hay más de, hemos dicho, de 5,2. Aquí si hay más de 5,2, aquí hay 2,6. R 10K. 2,6 entre 10, 0,26, como está en K miliamperios. Para aquí pasarán 0,26 miliamperios. ¿Y aquí qué resistencia pasa? Pues si baja, hemos hecho 8 voltios y aquí tengo 2,6, pues la intensidad que pasa por aquí, intensidad del voltaje 8 menos 2,6 partido por 10K. 8 menos 2,6 entre 10K. 8 menos 2,6 igual 5,4 entre 10 igual a 0,54. 0,54, esto está en miliamperios porque esto está en K. Aquí vienen 0,54 miliamperios. Si de estos 0,54, 0,26 se van por aquí, el resto atravesarán el diodo. Menos 0,26 igual a 0,28. Por aquí pasarán 0,28. Como el voltaje este es fijo, porque esto marca el voltaje fijo, aquí siempre pasan 0,26. Si yo modifico el voltaje aquí, pasa más corriente aquí, pero si irá más por aquí o menos. ¿Qué pasa entonces ahora cuando el voltaje es negativo? Vamos a hacer estos mientras el voltaje es positivo, era con voltaje negativo. Vamos a poner ahora voltaje negativo. Vamos a poner aquí menos 1 voltio. Bueno, aquí tenemos la caída de voltaje. Entonces ahora, cuando esto sea negativo, y aquí es referencia a 0 voltios, la corriente irá en sentido contrario. La corriente pueden ir por aquí, pueden ir por aquí, menos a más sube el voltaje, pero choca aquí con el diodo que está en oposición. Por aquí no pasa corriente. La corriente tiene que ir siempre por aquí. O sea, el diodo aquí no interviene para nada. O sea, pusiéramos suficientemente voltaje para romperlo en oposición. Pero entonces, como vemos que por aquí no pasa corriente, la corriente viene por aquí. Voltaje en el punto medio, igual que antes. Voltaje 2, el voltaje inicial, VI que será negativo, y esto me dará negativo por R2 entre resistencia de abajo por R1 más R2. Igual que antes, si las dos resistencias son iguales, pues V2 será VI partido por 2, la mitad. Entonces, cuando es menos 1, pues será, aquí tendríamos menos 0,5. Si pongo menos 2 voltios, aquí tendré menos 1 voltio, etc. De tal manera que, en este caso, ahora aquí no hay límites. Si aquí pongo menos 10 voltios, pues aquí habrá menos 5 voltios. La corriente pasa por aquí, divisor tensión, si los dos son iguales, o esto de aquí. Entonces, vamos a la gráfica y nos tenemos que la pendiente es la misma. Si es un medio, seguirá siendo un medio. Pero esta vez no tiene, digamos, fin, o va siendo cada vez más negativa. Si esto lo hacemos con el ISIS, tengo aquí dibujado el circuito, una señal, un generador de señal, la resistencia. Aquí vamos a poner primero, vamos a modificar esto
y pondremos las dos resistencias iguales de 10K. Y la otra también esta de aquí, la resistencia que están en paralelo. Como he dicho que si es 10K, la mitad del voltaje se quedará cuando pase. Bien, entonces ahora aplicamos el circuito a ver qué sucede. Estoy aplicando de entrada una señal, veo triangular. Cuando salga aquí dibujada, le daremos al pause aquí. Señal triangular, voltaje 12. Aquí veo los recuadros. Es 1, 2, 3, 4, 5 y casi 6. Esto está a 12, 6 para arriba, 6 voltios para arriba y 6 para abajo. Esto es la amplitud 12. ¿Y qué es lo que sucede a la línea azul? Que es el voltaje aquí, este de aquí. Lo tengo marcado aquí. Vemos que el voltaje crece en esta línea. Hemos dicho que si los dos son iguales, la pendiente es un medio. Vemos que efectivamente aquí la pendiente más o menos es un medio. Depende todo siempre de qué voltaje, qué tiempo pongo aquí, pues esto es tiempo y esto es voltaje respecto al otro voltaje. Aquí la pendiente es un medio hasta llegar a 0,6. Vimos también el otro día que aquí sube un poco más de 0,6 y luego ya baja. La media esta, si al 0,6 cae de voltaje en el diodo. Si el diodo fuera ideal, la corriente iría plana por aquí. Ya no habría la subida al 0,6. Y por mucho que siga subiendo, el voltaje se queda en 0,6. Y luego cuando baja de 0,6 ya pasa a ser... No, 0,6 no, ahora me he equivocado, estoy diciendo tengo la batería de 1 voltio he puesto y tal. La calidad de voltaje es V más 0,6. En este caso es 1, este cuadro es 1 y este es el 0,6, que se pasa un poco. 1,06 y cuando baja de 1,6 pues va bajando. Aquí, ¿hasta cuándo baja? Hemos dicho que esto es proporcional a este, solo que este baja con una pendiente y este baja con pendiente la mitad porque hemos dicho que el voltaje aquí es la mitad. Si ya le doy distintos valores, ahora tengo 0,8, 0,4, la mitad. 1,4, 0,7, la mitad. Entonces esto irá subiendo hasta que se estabilice en, hemos dicho, en 1,6. Este con 2 voltios, aquí la mitad, 1 voltio. Y en cuanto me paso 2,6, 1,3. Todavía no he llegado a 1,6, todavía puede subir. Ahora tengo 3,2 y ya está en 1,55, que ya es casi la mitad. Aquí marca 3,8, que ya es casi 4, y aquí serían 2 y marca 1,6. Ahora ya el diodo y la batería marcan el voltaje en el que esta resistencia está de 1,6. Y aunque sigo subiendo, estoy en 4,5, esto se mantiene a 1,6. Estaríamos en la parte plana de aquí del voltaje. Y luego, a medida que 5, la amplitud era 6 máximo, y ahora cuando empieza a bajar 4, todavía sigue manteniendo su 1,60 hasta que baje de la mitad. 3,8, 1,6 casi, 3, 1,6 y ahora que está esto a 2,6, ahora está ya exactamente a la mitad, 1,3. La corriente no pasa por aquí, porque al pasar por aquí me hace que la corriente sea 1,3 sea menor que 1,6, que es la que hace falta para pasar por aquí. Y luego va bajando hasta la mitad. Si este baja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 el amarillo, el azul baja solo 3 voltios, la mitad, que es cuando estés en negativo. Hemos dicho que la corriente va en este sentido y no pasa por el diodo. ¿Qué pasará si cambiamos los valores? Y voy a poner aquí 2K, que es lo que hemos dicho antes, y en el otro 8K. Entonces, la mayor caída de voltaje será en la resistencia grande. Los 8K caerá casi todo, de tal manera que en este caso, si lo vemos, las gráficas de subida es igual, pero de bajada aquí lo tenemos. Esta es la onda triangular que sube hasta 6 voltios. Cuando esto está aquí en el 0, sube 1,6, bueno, 1,6 la media esta, y luego baja. Y en cambio esta azul está mucho más pegada a la amarilla. Ahora sí que llega a, esto es un 8, esto es un 2, un 80% del voltaje este es el que el voltaje este alcanza. Vamos a ver con valores, ahí tengo menos 0,5 negativo y aquí el mismo. Ahora todo, al ser negativo, pasa por aquí no pasa nada, o sea, esto lo podríamos quitar y daría lo mismo. Menos 1,2 y aquí menos 0,96, bueno, casi 1,8, no, claro, aquí el 1,45 es el 80% de 1,8. Como hay 8K y aquí 2K, el 80% cae aquí. 1 menos 1,8 menos 1,45.
menos 2,4, menos 1,9 caen en la resistencia. Y así está al máximo, que sería menos 6, pero ya me lo he pasado, y aquí sería menos 5 casi, el 80%. ¿Y qué pasa cuando es positivo? Ahora vamos a valores positivos, menos 1, ahora estoy en menos 0,3, ahora volvemos a ser en positivo, 0,2, y aquí más o menos el 80%, 0,17. Sube a 0,8, 0,66. Cuando pase, hemos dicho 1,6, se estabilizará. 1,6, perdón, el voltaje aquí. Tengo 1,15, tengo todavía que subir. 1,57. A partir de ahora ya la corriente empezará a pasar por aquí y este voltaje se mantendrá. Voy a darle un toque, 1,63 más o menos.